Luego de un largo silencio que nos estaba ensordeciendo, retomamos el informativo La Vacuna. Silencio sin razón justificable, pues en el mar de noticias que cada día dan cuenta de la difícil situación económica y social por la cual atravesamos en Colombia, con especial impacto sobre comunidades indígenas, campesinas y sectores ampliamente pauperizados en las principales urbes del país. Se necesita entonces acercamientos comunicativos que aborden estas realidades e intenten brindar luces sobre por qué nuestra realidad como sociedad es la que cada día realza la injusticia como marca fundamental de la misma. Una necesidad de informar sin quedarse en la epidermis de los sucesos, aún más indispensable cuando asistimos a un gobierno que promete e intenta cumplir con variedad de cambios tan amplios como nuestra geografía nacional. Y que atañen a realidades tan sensibles como salud, paz, trabajo, tierra, agua, medio ambiente, energía y las tarifas de los servicios públicos, entre otros aspectos de sustancial importancia. Gobierno que también llama a realizar giros en la comunicación, la educación y la cultura en general, transformaciones sin las cuales no es posible concretar cambio estructural alguno. Toda vez que sin afectar nuestras formas de ver y percibir nuestra vida cotidiana, así como de reinterpretar nuestra memoria como país, no será factible enfrentar y superar el modelo neoliberal en su núcleo central. Como decimos, cada día son registrados multitud de hechos en el país, muchos de sustancial importancia y que nos confrontan como sociedad. El primero de ellos, la inseguridad alimentaria que se extiende por todo el país y de su mano el hambre, que toca la puerta de millones de hogares. Una realidad que por estos días se debe estar agravando producto de la inflación y su impacto sobre la canasta familiar. Como es conocido, para las familias con pocos ingresos, el costo de los alimentos puede representarles el 45% de ellos. Y para quienes reciben un poco más, pero insuficientes, el 32% de los ingresos se van en la comida. No olviden nuestros recomendados de la semana. Adquiéralos en nuestra oficina física o en nuestra librería virtual. Librería Desde Abajo. El 30% de la población colombiana sufre inseguridad alimentaria. Abro comillas. En Colombia, el 30% de la población se encuentra en situación de inseguridad alimentaria moderada y severa, es decir, 15,5 millones de personas no tienen acceso a alimentación adecuada y tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas, por lo que deben recurrir a estrategias de consumo insostenibles y enfrentar condiciones de escasez de alimentos, hambre y malnutrición. Cierro comillas. Este duro diagnóstico lo presentó el pasado 24 de febrero Carlos Escaramel, director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para Colombia, en un informe que recoge los frutos de una investigación que sobre esa temática dirigió y que cubrió 29 departamentos y 118 municipios. De acuerdo a esta investigación, de los 15,5 millones de colombianos en inseguridad alimentaria, 2,1 millones están en situación severa y 13,4 millones están en una situación moderada. Abro comillas. Los hogares colombianos que presentan inseguridad alimentaria severa tienen brechas extremas en el consumo de alimentos y agotamiento de opciones de medios de vida, mientras que los hogares en inseguridad alimentaria moderada no tienen un consumo adecuado de alimentos y tienen que adoptar estrategias de supervivencia como vender sus bienes para poder cubrir sus necesidades básicas. Cierro comillas. Es de suponer, por lo que dice el informe, sobre la obligación que tienen estos sectores sociales de acudir a estrategias de supervivencia que pueden causar daños a sí mismos y a sus comunidades, que la delincuencia es una de ellas, la mendicidad otra. Comer desperdicios arrojados en vía pública, algo tan común en las principales ciudades del país, una más. Y agrega el Programa Mundial de Alimentos en su informe, abro comillas, cerca de la mitad de población colombiana está en una situación de seguridad alimentaria marginal, lo cual significa que su situación podría deteriorarse si no hay mejora en los factores coyunturales. Cierro comillas. Realidad que puede ser consecuencia de los altos niveles de desempleo, subempleo, rebusque por cuenta propia y los pocos ingresos que ello garantiza. De acuerdo con lo informado por Carlos Escaramel,
abro comillas, el 40% de la población consume 2 o menos comidas al día. Más de la mitad de los hogares tuvo que reducir la porción de las comidas y el 67% de los hogares tuvo que utilizar una estrategia para afrontar el hambre. Cierro comillas. Entre estos hogares, las poblaciones étnicas, las víctimas del conflicto armado, las mujeres cabeza de hogar y aquellos donde la jefatura no tiene educación, fueron las que reportaron padecer en mayor medida la inseguridad alimentaria. Por regiones, los departamentos que registran inseguridad alimentaria más alta se concentran en la costa Caribe y las zonas periféricas. Córdoba con un 70%, Sucre 63%, Cesar 55%, Bolívar 51% y La Guajira 50%. Asimismo, en departamentos como Arauca 62%, Putumayo 48%, Chocó 45% y Norte de Santander 40%. Este informe revela además que la inseguridad alimentaria no es únicamente un fenómeno rural. Incluso afirma que, abro comillas, aunque la prevalencia de inseguridad alimentaria en un 30% es igual en zonas urbanas y rurales, en las áreas urbanas se encuentra el mayor número de personas afectadas. Cierro comillas. Diagnóstico que no es casual, en tanto que en ellas es donde más población hay, en porcentajes significativos llegadas por desplazamiento, empobrecidas o porque en las mismas es en donde reside el mayor número de desempleados e informales. Estamos, por tanto, ante una realidad que demanda implementar medidas radicales en diversos planos desde el alto gobierno. Reforma agraria estructural e integral, una de ellas. Renegociar los tratados de libre comercio firmados con Estados Unidos y otras potencias y enfocar parte del esfuerzo nacional en recuperar niveles de producción y autoabastecimiento en diversos planos, otra. Pero también crear fuentes de empleo digno y poner en marcha una renta básica universal, entre otros aspectos. Las medidas coyunturales como garantizar un plato de alimento diario no son suficientes, plantea la investigación del Programa Mundial de Alimentos. Y del lado de las comunidades no quedar expectantes. Sus experiencias de vida y sobrevivencia ejemplifica no solo que otro futuro será posible, sino también que otro presente es necesario y en ello la solidaridad y acción común debe ganar el primer plano. Desde la agricultura urbana, las ollas comunitarias como las cooperativas y mutuales de servicios están a la orden del día. Levantar la voz y exigir al gobierno central y municipal medidas que rompan con el modelo económico vigente y donde sea factible ocupar y poner a producir tierra ociosa con talleres y empresas en quiebra. La solidaridad es la ternura de los pueblos, dijo el poeta, y debe ser marca de nuestra cotidianidad, hoy, mañana y siempre. Difícil realidad rompe los estómagos de millones de connacionales. No solo mata a menores de edad en La Guajira y otros departamentos que registran altos niveles de pobreza. Realidad que algún día deberá ser cosa del pasado. Aunque la acción común y solidaria de millones que la padecen sería la mejor alternativa para resolverla, cientos de miles de connacionales, en especial jóvenes, optan por migrar en procura de divisas que al convertirlas en pesos aseguran mejores ingresos para sí y los suyos. Otros engrosan las filas de las bandas armadas y no pocos parten hacia el sur del país para trabajar como raspachines. Es claro que las organizaciones sociales y políticas alternativas tienen acá un reto que nunca han sabido encarar. Veamos la realidad de la migración de connacionales presentes desde los años 69 del siglo XX y que persisten sin paliativo alguno. Más de 500.000 colombianos dejaron el país en el 2022. Como un nuevo récord en migración, catalogaron analistas los 547.000 connacionales que partieron en el 2022 rumbo a países del norte global en procura de ingresos que le permitan mejorar la precaria situación que sobrellevan ellos y sus familias. La información facilitada por el DANE permite concluir que esta cifra es un récord porque la misma refleja un 2.7 más de nacionales que dejaron el país. Y así es porque en los últimos 10 años las cifras de quienes salían del país por año en procura de rebuscarse no superaba los 200.000.
Según los informes, la creciente de migrantes fue evidente desde el 2021 con 279.000, lo que puede reflejar las consecuencias de empobrecimiento que estimuló el COVID-19 y la ausencia de una política oficial para menguar en algo tal realidad. Una política en mora de ponerse en marcha toda vez que miles de hogares aún no logran recuperarse de lo padecido en sus ingresos en tiempos de pandemia. No pasa desapercibido que la juventud es la que más migra, pues el 35% de quienes se fueron tenían entre 18 y 29 años de edad. Incluso el 19% eran menores de 18 años sin precisarse el promedio exacto de edad, y el 23% superaban los 30 años y menos de 40. Salida hacia el norte global facilitada por la posibilidad que ahora tienen los colombianos de entrar a Europa sin visa. A Estados Unidos se sigue ingresando vía México y por Troya. Estos indicadores de fuga de nacionales reflejan con claridad que no existe confianza en el futuro inmediato del país, pero además significa su convicción de que en otros países pueden rebuscarse con mejores frutos que aquí. Es decir, que ganar en dólares o euros es un buen negocio toda vez que en el cambio de moneda multiplica por cientos lo recibido, y ello, además de permitir el mercado en sus hogares, también le permite iniciar un ahorro con el cual comprar vivienda o mejorar la que se tiene, un sueño de todo hogar. Las consecuencias para el país de semejante desangre no son pocas, toda vez que se continúa desaprovechando el bono demográfico del que aún goza el país y que se prolongará por unos pocos años más, para iniciar, como ya es evidente, una curva inversa de un país de jóvenes a un país de adultos y viejos cuyas consecuencias económicas en seguridad social y otros aspectos son de alto impacto. Una realidad demográfica, cultural y económica que le plantea grandes retos al actual gobierno y a los que le seguirán. Y para saberlos afrontar es indispensable diseñar y poner en marcha políticas que impliquen mayor presencia de lo público, políticas con diseños y propósitos colectivos para los cuales el individualismo, afincado por el modelo neoliberal, no tiene espacio. Una realidad y un reto que le dan más razones de ser a los proyectos reformistas en marcha, como los del desmonte en salud de las EPS, las de garantizar derechos plenos en el trabajo, las de educación gratuita, incluso en educación superior y universitaria, y otras varias planteadas. Es una realidad ante la cual ningún gobierno puede taparse los ojos y debe tomar medidas de choque, pero también de mediano y largo plazo. Disponer amplios recursos económicos para construir empresas colectivas y solidarias en las ciudades y el campo puede ser una primera acción que empiece a recuperar entre la juventud la confianza en el futuro del país, al tiempo que les procura ingresos mayores y estables. De ser así, con seguridad la misma gente creará otras muchas vías para hacer del país el vividero que nos merecemos los millones que somos. Reto aún más urgente ante la constante de asesinato de los liderazgos comunitarios que continúa registrando el país. Récord de terror. No solo en fuga de connacionales en procura de mejor vida se registra un récord, también en el asesinato y liderazgos populares y comunitarios, como lo certifica el homicidio de 215 personas en el 2022. Personas que se pensaron en colectivo, que actuaron para contribuir a una mejor vida en sus comunidades y en el país. Estamos, enfatiza la Defensoría del Pueblo en su informe de Derechos Humanos, ante la cifra más alta desde el 2016, cuando tomó forma el sistema de alertas tempranas. Según el ente oficial, entre los años 2016 y 2022 fueron asesinados un total de 1.113 líderes sociales. En 2016 fueron 113. En 2017 la cifra llegó a 126. En 2018 el registro indica 178. En 2019 sumaron 134. Para el 2020 subió a 182 y en 2021 alcanzó las 145 víctimas mortales.
El organismo estatal informó además que los líderes comunales, con 63 víctimas, fueron los más afectados por esta ola de terror, seguidos de los líderes indígenas, comunitarios, campesinos o líderes agrarios, afrodescendientes, sindicales, activistas en derechos humanos, culturales o deportivos, líderes de población con orientación sexual e identidad de género diversas, servidores públicos, entre otros. Y los departamentos donde el desangre no para son Nariño con 35 casos, Cauca con 26, Antioquia y Putumayo con 22 casos cada uno, Valle del Cauca con 12 casos, Bolívar con 11, Norte de Santander con 9 y Chocó y Tolima con 7 casos cada uno. La geografía de los homicidios dibuja con toda claridad los territorios en disputa por distintas causas y entre diversos grupos armados, entre ellos el estatal. Una realidad que le da fuerza a la pretensión oficial de paz total, a pesar de sus incoherencias y supuestas improvisaciones, pero a su vez es una realidad que demanda la implementación de un proyecto de soberanía en todos los terrenos y con ello poner en marcha una política de reindustrialización como de reforma agraria integral, para así quitarle mano de obra a todos los armados, al tiempo que se recupere el sentido colectivo y común en todos los planos. Un país de los millones que somos y para la totalidad que somos, hecho con los sueños de todos y todas, es el reto del presente y del mañana. Enfrentar con decisión y voluntad colectiva los flagelos que aún nos marcan demanda llevar a cabo cambios estructurales, ruta en la cual las reformas propuestas por el actual gobierno son un primer sendero. No dudar en ello, potenciando la energía e imaginación popular sin temor y sin contención, es un paso por dar cuanto antes. Y no olvide, la primera medida para rebelarse contra el actual estado de cosas, cimentar y levantar otro modelo social, es informarse de manera adecuada. Y para ello, aplíquese la vacuna contra la desinformación y envíesela a sus contactos para que el virus de la desinformación y la manipulación de los grandes grupos mediáticos y económicos no siga contagiándonos.